Bienvenidos y bienvenidas a Contraversus, este espacio que busca abordar, ya saben, la política de nuestro país desde muy diversos ángulos posibles, pero también romper esquemas que nos permitan ver lo blanco y lo negro, pero también todos los matices cromáticos de nuestra vida pública. En este foro estamos yo, Vianey Fernández, una servidora, y Oscar Camacho. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vianey? Con muchísimo gusto siempre de estar aquí contigo, platicando de estos temas, platicando de la política por atrás y por delante. Así es, y el día de hoy precisamente, Oscar, estaremos hablando de un tema que ha causado muchísima preocupación en últimos días. Nos referimos al abastecimiento del agua. Justamente para hablar sobre la crisis del agua, acaparamiento o un problema ambiental, está con nosotros el maestro Wilfrido Gómez Arias. Él es maestro en Ciencias Físicas por la UNAM, responsable de Social Data de la Universidad Iberoamericana y autor del estudio Los Millonarios del Agua. Wilfrido, gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por esta invitación y creo que es muy importante estos espacios para comunicar como estos hallazgos, ¿no?, que hemos encontrado acerca de la problemática del agua, ¿no?, que creo que vale la pena que llegue esta información a más personas. Así, si nos permites, Wilfrido, hemos preparado una cápsula acerca de quiénes son los millonarios del agua. ¿Nos permites verla y platicamos? Gracias, sí. Vamos a verla. Ha sido recurrente ver estos reclamos en el país. La gente pidiendo agua. Agua para las casas, no para las plazas. Agua para las casas, no para las plazas. Pues mira, actualmente en la ciudad hay alrededor de 40 megaproyectos que están en curso. Y es que el país se seca, denuncian. ¿Cuál es el manantial de este escenario? Es importante decir que va más allá de los bajos niveles del sistema Cutzamala, que solo aporta 26% de líquido en el Valle de México. Más del 50% proviene de pozos o fuentes que tienen dueño. Lo que enfrentamos hoy en todo el territorio es un severo problema de desigualdad, una crisis por acaparamiento, y tiene que ver con las concesiones o los grandes volúmenes de agua que se permitió utilizar a industriales y empresarios en los últimos 30 años. Comenzó en 1992, cuando se impulsó la Ley de Aguas Nacionales para dar certeza al TLC. Esta propició el boom de las concesiones. De 3.000 que había en 1994, 10 años después existían 300.000. La liberalización del agua consolidada durante la administración de Ernesto Zedillo. En ese contexto surgieron los millonarios del agua, ese privilegiado 1% de usuarios que dispone de casi la cuarta parte del total del agua. Estábamos hablando en ese momento, en el 2020, logramos sistematizar todo eso, 300.000 usuarios, ¿no?, más o menos aproximado había. Pero de esos 300.000 usuarios, habían alrededor de 6.000 usuarios que concentraban o acaparaban o explotaban más o menos alrededor del 60% del agua de nuestro país. El académico Wilfrido Gómez es autor del estudio Los Millonarios del Agua, junto con Andrea Moctezuma. Tras analizar el registro público de derechos de Conagua, identificaron a estos acaparadores. Destacan Kimberly Clark y su propietario Claudio X González. La empresa tiene 11 concesiones, 10 de ellas obtenidas de 1994 al 2000 para 27 millones de litros. Otro caso es Buenavista del Cobre, perteneciente a Grupo México de Germán Larrea. Tiene 4 concesiones para 57 millones de litros de agua al año. También aparece Altos Hornos, que era propiedad de Alonso Ancira, acusado de corrupción. Posee 6 concesiones. Otros millonarios son Grupo Modelo, Heineken, FEMSA, Pepsi, Herdez, Bachoco, Sabritas, Su Carne. Grupo Lala explota 38 millones de litros de agua al año y acapara 80% del agua de la laguna, según el estudio. Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego tiene concesionados 2.2 millones de litros anuales. Para dar un giro al sistema de concesiones, se ha planteado establecer desde el 2012 una nueva ley de aguas nacionales, sin que a la fecha haya prosperado la propuesta. Bueno, pues efectivamente, el asunto del agua está hoy, yo creo que en boca de todos. No solamente en México, sino en todo el mundo.
pero muy especialmente en las últimas semanas hemos visto una serie de trabajos, de informaciones periodísticas, donde se está presentando que traemos un problema ambiental. Básicamente lo que hemos visto hasta ahora es que hay un problema ambiental, que hay sequías, que están bajando las presas, ¿no? Y ese es un ángulo que está ahí, sin duda, eso no lo podemos negar. Pero hay otro ángulo al que casi no le entran muchos medios, muchos periodistas, del cual se habla poquito o casi nada, que es un ángulo que tiene que ver con algo que pasa en nuestro país en muy distintos terrenos, que es el acaparamiento de una parte de la riqueza nacional por unos pocos, mientras hay miles o millones que padecen de la escasez de ese producto. Y así como la riqueza en este país se distribuye de una manera inequitativa y desigual, y muchos otros productos, el agua es uno de ellos. El agua nos han hecho creer que solamente hay escasez porque no llueve. Pero hoy estamos contigo, doctor Wilfredo Gómez, para ver el otro ángulo, el ángulo de cómo hay un grupo de personas y de empresas que tienen acaparada esta riqueza, el agua, en nuestro país. Y de eso queremos conversar hoy contigo. Ese es el otro rostro de la crisis del agua en este momento. Su acaparamiento, las concesiones que se han dado. ¿Quiénes son los millonarios del agua en nuestro país? ¿Serán diferentes a los que controlan las empresas, a los que pagan bajos salarios? ¿Por dónde empezamos? Yo te propondría que empezáramos haciendo un retrato de la crisis y del acaparamiento. Claro, es importante hablar de este otro enfoque porque es una de la piedra angular de la problemática moderna de la crisis del agua que vivimos en México, que tiene que ver con el actual sistema de concesiones, con la vigente ley que se tiene, que es la Ley de Aguas Nacionales, que se decretó en 1992. De ahí viene mucho de estos problemas, ¿no? Que obedece a un modelo neoliberal, ¿no? En ese momento se estaba gestando el Tratado de Libre Comercio y fueron una de las imposiciones que se le puso al gobierno mexicano, que era neoliberalizar el agua o liberar el agua, es decir, dar derechos de agua a inversiones privadas por 30 años. Y bueno, esa ley permite tener derechos de agua por 30 años renovables a otros 30 años. Entonces, obedece a un modelo neoliberal, un modelo que viene enraizado con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y entonces, a partir de eso, pues vemos todo lo que sucede, que es este acaparamiento, ¿no? Porque muchas empresas en los primeros 10 años acumularon el 70% del agua concesionada y se dieron más o menos alrededor de 300,000 concesiones en los primeros 10 años. Este dato es impresionante. A ver, de acuerdo con la investigación que has realizado, señalas que a principios de los 90 habría 3,000 concesiones de agua en todo el país. 3,000. Y que al cabo de una década, a los siguientes 10 años, ya había 300,000 concesiones de agua. Sí, antes de la Ley de Aguas Nacionales, para tener una concesión tenía que ser por decreto presidencial. Entonces no era tan sencillo tener. Y entonces en ese momento lo que se dice es que, bueno, vamos a regularizar los pozos irregulares, vamos o sea, que estén con derechos, ¿no? Pero realmente esa era la visión que en ese momento se estaba dando a conocer, regularizar el agua. Pero vemos que esa regularización ayudó o realmente estaba implicada para que inversionistas privados pues concentraran eso y tuvieran pues de cierta manera derechos de agua y pudieran estar amparados ante la ley, ¿no? Entonces, terminó en privatización, por así decirlo. No se puede decir privatización como tal, porque de cierta manera ellos tienen hasta 60 años y de ahí ya se acaba la concesión. Pero bueno, ellos los pueden ir extendiendo y sí podemos, o sea, la ley no tiene esta figura de, es privatizar. Pero claro que si lo vemos 60 años y luego sacan otra concesión y otros 60, otros 30 y otros 60, pues se va originando toda una cadena de 100 años, pues se van a agotar nuestros recursos y están privatizando el agua y están acaparando el agua, ¿no? Entonces, por 60 años y pueden seguir dando concesiones porque la actual ley no te prohíbe no dar concesiones de agua. Muy bien, ahora sí. En esta lista de millonarios de agua ya veíamos un adelanto, pero
más allá de industrias, también podremos hablar de nombres, ¿no? Sí, claro. O sea, bueno, es importante mencionar que pues hay un grupo minoritario, estamos hablando de 3.304 usuarios, o sea, alrededor hay de 300.000 usuarios en el Registro Público de Derechos de Agua que tienen concesión, pero 3.304 usuarios tienen concentrado casi una cuarta parte del agua de los mexicanos, es decir, estamos hablando del 22.3%. Entonces, esta investigación lo que hacemos es entender quiénes son y ver dónde están con nombres, porque ahí aparecen, ¿no? Y vemos, pues sí, vemos acereras, vemos automotrices, Volkswagen, refresqueras como Coca-Cola, cerveceras como Cervecería Cuauhtémoc, vemos agroindustrias que tienen grandes cultivos de manzana, grandes cultivos de palma de aceite, vemos papeleras como Kimberly-Clark, vemos como Parcel, vemos inmobiliarias también que tienen concesión. Entonces, hay una serie de empresas que en este estudio las mencionamos y que están presentes y que son, además, bueno, además de que tienen grandes riquezas económicas en México, pues también poseen esta agua de nuestra nación. A ver, solo para dimensionar, tú señalas que 3.304 usuarios, concesionarios, tienen algo así como el agua, si es que el agua estuviera repartida de manera igual en todo el país, tendrían lo que corresponde a 8 estados. O sea, estarían acaparando el agua de 8 estados en caso de que el agua estuviera uniformemente repartida, pero sería lo proporcional. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, si ponemos en contexto cuánto, por ejemplo, 1 millón, o sea, ellos tienen más, estos millonarios del agua tienen concentrada o explotan el agua 1 millón o más de metros cúbicos del agua al año. Estamos hablando de que es el agua que se surtiría, si hablamos que la OMS dice que para que puedas tener tu limpieza, tu higiene, 100 litros de agua diario, una persona, estamos hablando que esta agua serviría alrededor de 28,000 personas, ¿no? Entonces, si tú ves que este 22% de agua, pues estamos hablando pues, de millones de personas, claro. O sea, millones de personas que podrían surtirse, que podrían tener agua, porque hay millones de personas en México que les llega por tandeo, que les llega ciertas horas, ¿no? Entonces se podría cubrir esa necesidad y que está enraizada en el artículo 4 de la Constitución mexicana, que es el derecho humano al agua. Se agregó este derecho humano al agua, que los mexicanos tienen que tener acceso al agua limpia, ¿no? Y accesible. Y entonces, este decreto, o sea, realmente esta concentración de agua, pues no está velando por este derecho que muchos mexicanos no tienen y deberían de tener agua, ¿no? Wilfrido, maestro Wilfrido, déjame preguntarte, ¿estos concesionarios del agua pagan por el agua o solo pagan por la concesión? Es decir, nosotros en casa pagamos un recibo mensualmente. ¿Estos concesionarios solo pagaron la concesión por los 60 años y ya? ¿O sí pagan o no pagan lo que realmente deberían de pagar? Pues pagan una parte, o sea, cuando tú te dan un derecho del agua, una concesión, cada año pagas por lo que consumes. Claro, no es mucho lo que se paga, no es tanto realmente, o sea, lo que se paga por el agua en comparación a lo que se paga, ¿no? Los habitantes, ¿no? Si tú sumas todo ese dinero o ese recurso, a lo que ganan las empresas es una parte ínfima de lo que se paga por el agua, por explotar esa agua, ¿no? O sea, ni siquiera pagan lo que deberían de pagar. Realmente no, porque... ¿Cuál es el porcentaje, por así decirlo, de lo que pagan a lo que usan o explotan? O sea, hay diferentes pagos por el tipo de uso. O sea, hay pagos por uso industrial, que es el más caro, pagos por diferentes usos, y hay concesiones de uso agrícola que no se pagan, ¿no? Y que ahí vemos varios problemas porque, pues, si bien es algo que se les apoya el uso agrícola para los campesinos, realmente vemos empresas que tienen uso agrícola que se están escudando para no pagar y especular después para modificar, pues, de cierta manera su estatuto, ¿no? Entonces pueden cambiar el uso de la concesión después. Entonces se ahorran miles de pesos, millones de pesos en pagar esta agua
para después modificarla y hacer desarrollos inmobiliarios o cambiarlo para hacer un megaproyecto, ¿no? Entonces sí. Me decías que incluso hay concesionarios que se ven muy listillos, ¿no? Y como se hacía, por ejemplo, en la Ciudad de México con el uso de suelo, que ponían, o bueno, vamos a construir un edificio de carácter social, cuando en realidad veías un desarrollo inmobiliario lujoso o residencial, pues aquí con el agua sucede lo mismo. Hay quienes tienen el 50% de uso agrícola y el 50% de uso industrial. Sí, vemos una complejidad ahí porque hay, por ejemplo, detectamos en esta investigación, por ejemplo, inmobiliarias como Casa Geo, que tenía concesión para uso agrícola y uno se pregunta, ¿cómo una inmobiliaria tiene para algo que tiene que producir, ¿no? Claro. Productos agrícolas, ¿no? O sea, sembrar, como lo que tendría que tener esa agua debería ser para un campesino, ¿no? Pero la tiene porque se evita pagar esa cuota, porque no pagan, el uso agrícola no se paga, entonces se evitan pagar esa cuota, de cierta manera especulan, la tienen ahí reservada para cuando hagan el desarrollo inmobiliario, pues ya la cambian el uso, ¿no? Entonces ya pueden, entonces se ahorraron por 10 años o 5 años. Y el problema es que eso también ha sucedido en bancos. Bancos tienen grandes cantidades de agua, ¿no? Acá vemos Bancomer, Banco Azteca, Banorte, que tienen de cierta manera concesiones de agua, grandes concesiones de agua. ¿No? ¿Por qué tendría que tener muchas concesiones de agua? Hay esta idea, vemos también que hay personas físicas que tienen este tipo también de concesiones y pues esta ley permite también que se especule, porque pues, puedes reservarla, después modificarla y después transferirla o venderla, ¿no? O sea, tú la puedes, viene otro usuario, yo la solicito, tú puedes llegar, solicitas, te la dan, la tienes ahí, tal vez pagas a uno, y luego ya puedes venderla, negociar por ella. Hay un punto que sí me gustaría que abordáramos. ¿Cualquier persona puede solicitar una concesión y se la dan? ¿O resulta que estamos ante el mismo y viejo fenómeno del neoliberalismo, donde si yo soy amigo de Carlos Salinas de Gortari, me van a dar la concesión de teléfonos de México, ¿no? Aunque después diga que está en números rojos y que está a punto de tronar la empresa, ¿no? Cualquier persona de la calle puede ir y decir, denme una concesión para una presa, denme una concesión para que yo pueda almacenar millones de litros de agua, o son los cuates del neoliberalismo los actuales millonarios del agua. Muy interesante. Bueno, en la ley pues cualquiera puede, ¿no? O sea, realmente hay unos requisitos, ¿no? Que te piden una solicitud donde tú tienes que decir la fuente, el volumen, el uso, la duración y varias otras cosas, otros lineamientos. Y luego se otorga, esta concesión se otorga mediante el principio del que primero llegó, el que está en la lista, ¿no? Así, el que llegó, que a veces lo hacen por concurso o cumplimiento, que tenga todo el cumplimiento. Y claro, las comunidades, los pueblos que piden, pues... Para riego, ¿no? Para eso, pues... tener todo el cumplimiento, llenar todo eso, pues quieras o no es un desgaste, no tienen los recursos para pagar tal vez a alguien que les lleve toda esa lista, ¿no? Y entonces ellos están hasta la última colita o no son tomados en cuenta. O sea, mientras están haciendo su papeleo, alguien llega y se mete a la cola y se coloca en el primer lugar. O los meten. Podría suceder, ¿no? Y pues, o sea, no, así a ciencia cierta no puedo decir así sucede porque hay una opacidad en la Conagua cómo se dan estas concesiones. O sea, no podemos saber por qué estás otorgando a una empresa, ¿no? Ahorita una concesión. ¿Qué te dio, o sea, por entregarle ahorita a esta ¿Estas concesiones se han dado en este gobierno o se dieron en los anteriores años? O sea, la mayoría o sea, se siguen dando. La mayoría de las concesiones, como dije, se dieron en los primeros años en el gobierno, gobiernos neoliberales, Zedillo, ¿no? Entonces, ahí se dieron las mayores concesiones, pero se sigue dando porque la ley que hoy está vigente, que no se ha modificado porque se ha frenado, ¿no? Que se debe de tener otra nueva ley donde se vele por el derecho humano al agua. Entonces, esta ley no prohíbe no darte una concesión. Entonces, aunque venga otro gobierno con otra política más social, si no se cambia esta ley, pues o sea, la ley permite seguir otorgando a cualquier empresa que llegue o a cualquier usuario, pero bueno, ese grupo, o sea, dices, ese grupo minoritario tiene tanta agua, pues algo pasó ahí, ¿no? Porque se le otorgó tanta agua, ¿no? Como que bien mal pensados nosotros, ¿verdad? Algo así, ¿no?
Vamos a entrar en el segundo bloque, si te parece, Wilfrido Gómez. Vamos a entrar a desmenuzar quiénes son estos millonarios, nombre por nombre, qué han hecho, cómo participan en política, porque pues, eso tiene también algo que ver. Pero hay que señalar antes de irnos, o sea, hablar de que hoy traemos un problema del agua y de que los millonarios del agua son parte muy importante del problema de la crisis que estamos viendo, no echa de lado que los ciudadanos tenemos también la responsabilidad de cuidar el agua, ¿no? De eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero en el Inter hay que decirle a la gente, a ver, el agua la tenemos que cuidar todos, o sea, hay que tener sistemas para que no la desperdiciemos en nuestra casa, mejores usos, el agua que de pronto tiramos, no tirarla sino echarla a las plantas. Creo que esa es parte de las responsabilidades, arreglar las tuberías, las fugas, ¿no? Pero este otro punto lo vemos con mayor detalle porque creo que hay que decir nombres y hay que decir a qué se han dedicado. Y ahí vamos también a sacar conclusiones si realmente es porque han sido amigos de políticos o no. ¿Te parece bien? Sí. Y ahorita vamos a hacer un pequeño corte y ahorita regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Contraversus. El día de hoy estamos platicando con el maestro en Ciencias Físicas por la UNAM, Wilfrido Antonio Gómez, quien precisamente es autor del libro Los Millonarios del Agua. Maestro, ahora sí vamos a ponerle nombre y apellido. ¿Quiénes son los millonarios del agua? Bueno, por ejemplo, dentro de las empresas, ¿no?, que se tienen, hay grandes magnates, ¿no? Por ejemplo, Buenavista del Cobre, de Grupo México, ¿no? Ahorita se me fue el nombre del magnate que es dueño de... Germán Larrea. Germán Larrea, ¿no? A ver, vamos a hacer tú nos vas diciendo y le vamos así como que echando un montón, ¿te parece? Sí, estamos viendo Climber Pero a ver, Germán Larrea, ¿quién es Germán Larrea? O sea, Germán Larrea recientemente cobró muchísima fama porque es el dueño de una empresa de cobre, extracción de cobre. Ferromex. Es el rey de las minas en México, el que ha obtenido más concesiones mineras que se las dieron Salinas y todos los siguientes gobiernos. Es el gran amigo de los últimos presidentes que ha tenido México, con excepción del actual. Y gracias a esas amistades ha tenido una inmensidad de concesiones, más de 200 concesiones para explotar las minas de este país donde se utiliza el agua. Y Germán Larrea se ha caracterizado porque hizo una supercontaminación en Sonora, del río Sonora, que hasta la fecha no ha podido corregir. Ni siquiera quiere pagar las indemnizaciones de la gente afectada. Él es uno de los acaparadores. Claro, tiene alrededor estamos hablando de sus mineras, de más de 100 millones de metros cúbicos de agua, ¿no? 100 millones. ¿Para qué nos sirven 100 millones? O sea, estamos hablando, 1 millón de metros cúbicos de agua es lo que cabría en el volumen del Estadio Azteca, 21,000 personas, estamos hablando, multiplica eso por 1 millón por 28,000 personas, ¿no? Claro. Para Iztapalapa estamos no hablando funciona. ya O sea, si le quitamos la concesión que tiene de agua, Iztapalapa no tendría ningún problema de agua. las partes donde no se llega el agua a Iztapalapa podría ser, esas concesiones o esa agua podría ayudar. Esa es la Pero el dimensión. problema es que Claro. están en otras zonas. Acá Sí, vivimos claro. de acuíferos sobreexplotados donde pues, ya no hay posibilidad de seguir extrayendo tampoco agua, ¿no? Pero sí es lo que podría servir de agua a las comunidades que no tienen agua en la zona de Iztapalapa, ¿no? Continuamos con la lista. La empresa papelera Kimberly-Clark de Claudio X González. Claudio X, ¿quién es Claudio X? Bueno, pues ha sido, fue el papá, Claudio X, fue el consentido, el empresario, amigo, compadre y consentido de Carlos Salinas de Gortari. Fue el empresario que le hablaba al oído, fue el empresario que le decía vamos a negociar el Tratado de Libre Comercio, vamos a privatizar todas las empresas de este país, fue como su consejero económico. Y luego, el hijo, Claudio X González, hijo, es ahora el flamante líder del Frente Amplio Opositor, donde en su casa se cocinó la alianza entre PRI, PAN y PRD, y es el que
liderea toda la estrategia opositora contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es uno de los acaparadores del agua también. Desde el 2006, ¿no? Porque no es de ahorita, Así es es. desde aquella campaña de esa guerra social. Maestro Wilfrido, el tercero. Tenemos pues las filiales de Coca-Cola, ¿no? O sea, hay muchas filiales. También Coca-Cola tiene entre sus filiales alrededor de México más de 100 millones de metros cúbicos de agua. 100 millones. Más, por ahí estamos hablando de 28, hay más o menos alrededor de 20 filiales que si tú sumas todo su volumen tiene más o menos más de 100 millones. Qué ¿no? barbaridad. Estamos hablando también... Oye, perdón, déjame hacer un señalamiento sobre esto. Cuando Vicente Fox llegó a la presidencia de la República, que fue en el año 2000, él venía de ser el gerente de la Coca-Cola. ¿Él tiene concesiones, Vicente Fox? No como tal, o sea, como concesiones a través de Coca-Cola, ¿no? Pero sí, o sea, en esto, así como una concesión dada con mucha agua, no tiene. Ahora, Coca-Cola forma parte de todo lo que llamamos como el Grupo FEMSA, ¿no? Y el Grupo FEMSA está dirigido por un personaje que dijo, yo voy a gastarme toda mi fortuna si es necesaria para que Andrés Manuel no llegue a la presidencia, que es el Diablo Rodríguez. ¿Cuántos millones tiene de acaparamiento? O sea, si sumamos todas sus filiales, estamos hablando de todas las filiales, está el Grupo FEMSA, hay otros grupos, estamos hablando de 100 millones y Grupo FEMSA está alrededor de 50 millones de metros cúbicos. Ahí nomás. Está PepsiCo, ¿no? Está Volkswagen, la automotriz Volkswagen, está el grupo La Norteñita, ¿no? El mayor productor de manzanas Claro. en el norte, ¿no? Está Grupo Tyson, ¿no? Está Bachoco, Bachoco. que también Bachoco, el dueño es Burs, la familia Burs, y uno de cuyos integrantes fue gobernador en el estado de Sonora cuando ocurrió el Incendio de la guardería, lamentable... pues es que es un asesinato lo que ocurrió ahí. O sea, mataron a niños por negligencia en la guardería ABC, ¿no? Y él dijo, aquí no pasó nada. Gran amigo de Felipe Calderón. también. Está Grupo Modelo, ¿no? Están varias empresas de ultraprocesados, ¿no? Como Sabritas también está ahí, ¿no? Grupo Jugos del Valle, Gatorade, ¿no? Estamos hablando también de Tequila Sauza, ¿no? Que tiene grandes concesiones. Estamos hablando de agroindustrias, ¿no? Altos Hornos de México. También. Altos Hornos. Ese es un Alonso Ancira, ¿no? Que todavía ni siquiera podemos recibir la totalidad del acuerdo de reparación, ¿no? Y que incluso, bueno, tiene grandes concesiones de agua, pero también le vendió a sobreprecio al gobierno federal, ¿no? Con la ayuda de Emilio Lozoya, quien hoy está preso, ¿no? El exdirector de Pemex vendió la planta de agronitrogenados que estaba ya en chatarra, pero pues la vendieron como si fuera nueva y sobre todo moderna en millones de dólares. Y un flamante representante de la frase mexicana de el que no tranza no avanza, ¿no? Alonso Ancira. También está Grupo Lala, de la familia Tricio. No, bueno, claro. Es mucha... la familia Lala, bueno, el Grupo Lala, a través de la familia Tricio, muchos de sus familiares tienen millones de concesiones. Pues, ¿Millones? Millones de concesiones de metros cúbicos de agua, ¿no? Qué barbaridad. Entonces estamos hablando de 30 millones de metros cúbicos y se sumas todo el volumen de toda la familia Tricio, más o menos alrededor. Uf. Y veo aquí, David Cheto Roca, son personas. Ahí también está la otra modalidad. No son industrias, no son empresas, no son personas. Sí, o sea, hay personas físicas, ¿no? Bueno, en esta investigación que quisieron, o sea, hay pues parte del gobierno, ¿no? Que han estado en el gobierno, que tienen concesiones para uso agrícola, ¿no? También estuvo en su momento concesiones de uso agrícola la que era secretaria de gobierno con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahorita se me fue el nombre. Pero también vemos en el norte varios diputados, ¿no? O sea, que tienen... ¿Secretaria de gobierno con Andrés Rosario Robles? No. No, de gobierno... de Andrés Manuel López Obrador. Ah. Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero, sí. También tiene concesiones. Tiene más o menos alrededor de 2 millones de metros cúbicos de agua qué al año barbaridad. para uso agrícola.
Pero bueno, eso es como que resalta, o sea, hay más, más diputados, O sea, ¿no? 2 Hay millones más, de concesión más 2 millones de metros cúbicos de de agua. metros cúbicos de agua, Ajá, para uso agrícola. más ¿no? lo que se recibe de los pequeños sueldos de la Corte a un pensionado. Bueno, está bien. ¿No? Entonces, sí, o sea, sí hay estas grandes figuras que debemos... ¿Hay otros políticos que tengas ahí? Ahorita, o sea, ahí en la investigación pues vemos varios nombres, pero ahorita no lo tengo presente. O sea, realmente creo que si leen y van a esta investigación van a ver más nombres, ¿no? de estos acaparadores o estos millonarios del agua, ¿no? Entonces, Sí, pues, ¿Es una investigación dónde la pueden consultar? Digo, me adelanto, ¿o es un libro, se puede comprar? está publicado de manera gratuita, salió en la revista número 90 de la revista Argumentos de la UAM. Entonces ahí está, es muy fácil, en el buscador ponen los millonarios del agua y rápidamente les va a salir la liga y pueden descargar este trabajo de investigación donde pueden ver como toda esta investigación que hemos hecho, donde están todos estos nombres, la mayoría, ¿no? de estos nombres de quienes tienen este acaparamiento del agua. Sí, en estos momentos aparecerá en pantalla tu mail, también te lo pueden solicitar a través de tu mail, ¿no? Claro, Ok. a través de mi correo o sí, pueden hacerme esta solicitud también. Y no quiero dejar pasar, por eso te preguntaba si David Cheto era de Grupo La Cheto, ¿no? De vinos, porque también Viñedos es una de las grandes concesiones, y Destino Xcaret, ¿no? Uno de los grandes empresarios del sureste mexicano, que no solo, ahora veo que no solamente concesiones de agua, sino también permisos para explotar manantiales, explotar manglares en el sureste mexicano. Sí, estamos hablando, bueno, la industria hotelera, ¿no? También tiene muchas concesiones, ¿no? Los viñedos. O sea, realmente en esta investigación, Claro. por eso ha sido importante, porque de cierta manera en esta investigación logramos sistematizar toda esta información y lograr identificar a este grupo minoritario donde pues, están todos estos nombres. Ahorita se me escapan varios, pero realmente ha sido importante porque nos aproximamos. Sabemos que hay huachicoleos del agua, ¿no? O sea, que no podemos identificarlo bien, pero estos con los datos públicos que tenemos, ya desde ahí percibimos que hay una desigualdad, que hay un acaparamiento, ¿no? Y dices, bueno, la cosa seguramente, estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? La cosa seguro está mucho peor porque seguramente no hay monitoreo tampoco si realmente están extrayendo toda esta agua, ¿no? No se tiene muy pocos inspectores del agua a nivel nacional para tantas concesiones. Entonces, estamos viendo una serie de problemas de que pues, no se está controlando la gestión, ¿no? Tampoco. Claro. Maestro, quiero que nos aclare una cosa. En los últimos 2 años hemos visto muy focalizadas 2 grandes crisis de agua, ¿no? La de Nuevo León y la de la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México se dice el sistema Cutzamala, pero si nos vamos a los números, el sistema Cutzamala, estas 3 presas que forman el sistema Cutzamala solamente abastecen el 36% de toda el agua que recibe del Valle de México. Si está al 36% de su capacidad, sí, evidentemente hay un problema, pero mi pregunta es, ¿qué pasa con el otro 50% de agua? Sí, o sea, el operador que distribuye agua SATMED, el sistema de agua de la Ciudad de México, pues además de tener agua superficial, tiene concesiones de pozos, ¿no? Hay varios pozos en distintos lugares de la ciudad que se distribuye esta agua, ¿no? Y bueno, eso va sumando al total de que distribuye el SATMED de esta agua. Tiene, por un lado, estamos hablando esta capacidad del 50% que distribuye de agua superficial y otro 50% es de pozo. Por eso es que tenemos los mantos acuíferos sobreexplotados, porque están extrayendo de pozos donde ya cada vez tienen que hacer pozos más profundos porque ya no hay agua, ¿no? Pero es importante que a través de este sistema, mencionar que a través de este sistema se está dando una cosa que no se ha dicho mucho, que es el acaparamiento del agua a través de los sistemas públicos. Con lo poco que tenemos de datos publicados por el SATMED en el 2019, que publicó sobre el consumo, la estimación del consumo promedio a través de los registros del agua, que ellos tienen medidores, ¿no? Que estamos hablando de una subrepresentación porque más o menos en México se tiene el 50% de los medidores. Estamos hablando que un 50% no sabemos qué está pasando con esta agua, ¿no? Cuánto se consume. Pero con lo que tenemos,
vemos que el 64% es para consumo no doméstico y el 14% es para consumo doméstico. Estamos hablando que a través de ahí se está acaparando también el agua, o sea, a través del sistema público donde se está extrayendo agua. Es uso no doméstico, pues estamos hablando de muchas empresas que se conectan a la toma pública y pues obtienen agua, ¿no? Campos de golf, ¿no? Albercas. ¿Qué es lo que sucede en Nuevo León, no? También. Nuevo León también tenemos seguramente existe este problema, hay concesiones. En la Ciudad de México se ha dado muy pocas concesiones, estamos hablando de alrededor de 100 concesiones, ¿no? Si hay inmobiliarias ahí que tienen concesiones. En Nuevo León también vemos muy pocas concesiones, el gran volumen de concesiones las tiene el sistema público, pero hay concesiones muy importantes como la cervecera Grupo Modelo, cervecería Cuauhtémoc, están las acereras, ¿no? O sea, que tienen concesiones y que en Nuevo León, pues ellos pueden seguir sacando a pesar de que hay este problema de escasez, ¿no? Entonces, ellos pueden sacar, pero seguramente hay muchas empresas que se están conectando al servicio, al sistema público, ¿no? Entonces, por ahí estamos viendo, bueno, con los datos públicos que tenemos de la Ciudad de México ya vemos una radiografía de que no solo es el acaparamiento a través de las concesiones. De los pozos. De los pozos, sino también de la toma de agua pública, ¿no? O sea, nos están quitando no solo el agua de nuestro territorio, nos están quitando el agua pública también. A ver, esto nomás es para explicar un poquito. No tienen tantas concesiones aquí en la Ciudad de México los millonarios del agua, pero tienen un acceso libre e ilimitado al agua. Sí, muchas empresas podrían se pueden conectar a la toma. Y evidentemente no es lo mismo una familia que tiene una toma para 10 personas en una casa que una empresa que tiene 20, 25, 50 tomas para poder acceder a todo el agua que quiera. Sí. O sea, no hay una reglamentación que le diga a una empresa, tienes tal límite. Si pasas de tal límite, te voy a cobrar el triple, el cuádruple o el quíntuple por el agua. Se les cobra como si fuera consumo casero. Como si pagaras el agua, ¿cuántos litros consumes? Es lo que pagas. Y ahí está, ¿no? Entonces, Que es algo pues muy injusto, porque pues una familia es para su supervivencia, para su uso cotidiano, y el otro es para negocio. Y de sus utilidades prácticamente no hay un descuento sustantivo. Y es lo que vemos, ¿no? Que no hay esa diferencia, ¿no? Que debería haber, bueno, en lugares donde no se tiene mucha agua, deberían de proporcionársele y pagar, y los que consumen mucho, pagar más, ¿no? Como que no se toma eso en cuenta. Sí, en la Ciudad de México está seccionado por ciertas áreas, lugares donde vives, dice, bueno, esta agua con economía fuerte, ¿no? Que sí, claro. Pagan un poquito más, pero bueno, no es como, aunque pagas un poquito más, pero de los litros que consumes, ¿no? Sí, Pero o sea, no un hay ciudadano de la colonia Polanco, Polanco no paga lo mismo que alguien de Iztapalapa o Gustavo Amadero. Exacto. Pero no se hace la diferencia entre uso doméstico o industrial. O sea, sí, tiene esa diferencia, ¿no? De uso. El problema es que no puedes decir que es uso industrial. O sea, solo se dice uso no doméstico. Claro. Es lo que se tiene. Entonces, esa es la gran diferencia. Y también con estos datos lo que vimos es que hay una desigualdad. En las zonas donde pues, se tiene mayor adquisición, es donde se consume más agua, y en las zonas más marginadas, que estamos hablando de Iztapalapa, las zonas periféricas donde se tiene menos consumo de agua y, o sea, consumen menos, o sea, porque consumen en muy pocas horas, por eso consumen menos. Y entonces, ahí vemos que también hay una desigualdad, ¿no? O sea, en las zonas periféricas marginadas, pues consumen muy pocas, y quienes están acaparando siempre son los que tienen mayor poder adquisitivo. Y es una de las grandes problemáticas, porque el agua se ve como una mercancía que se puede comprar, que se puede vender, y no se está viendo lo de la escasez. Es otro de los grandes problemas, esta ideología, ¿no? Por ejemplo, las grandes, bueno, no grandes empresas, pero sí muy redituables empresas de piperos, ¿de dónde obtienen el agua? ¿Y cómo pagan esa agua? Bueno, los piperos pues también se abastecen del sistema público, ¿no? O sea, al final, o sea, todos, esta agua, es complicado no abastecer, o sea, todo el agua de SADME, estamos hablando de 1,000 millones de metros cúbicos de agua al año que tiene concesionada. Entonces, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, entonces, de ahí, o sea, todos se conectan mucho, la mayoría, porque se conectan a la red pública. Y hacen negocio con el agua. No, bueno.
Hay casos que hemos visto aquí, que hemos documentado en el noticiero Punto de Referencia. Ayer documentamos un caso muy singular. Ecatepec. En Ecatepec hay una empresa que les distribuye el agua y hay zonas donde de pronto no llega el agua. Y les resulta que pues hay listillos por ahí que dicen, bueno, a ver, yo voy a surtirte de agua, y resulta que son a veces hasta empleados de la empresa estatal que debería de surtir el agua. Pero no arreglan nada de las tuberías y no arreglan nada para que le sigan comprando a esta persona que actúa como intermediario. Y la empresa que debe distribuir el agua, pues sigue dejando todo ahí. Este es un tipo de huachicoleo que se da. Pues es de las partes que hay que documentar y que hay que trabajar en esta investigación de cómo se está dando esta entrega de agua a través de pipa, ¿no? O sea, seguramente hay esta forma de huachicoleo que se da y que sí, o sea, que hay ciertas investigaciones que han logrado, ¿no?, mencionar este huachicoleo, pero es difícil porque es difícil también entrar a las tomas clandestinas. No es tan sencillo como que por eso quien haga esa investigación será importante realmente que investigue el huachicoleo del agua, que investigue las tomas clandestinas. Esperemos, bueno, la idea es que muchos académicos o muchas personas investiguemos y lo denunciemos, ¿no? Como importante ha sido tu investigación, la verdad, de los millonarios del agua. Maestro Wilfrido, te agradecemos. Ya estamos por terminar. Rápidamente, en un minuto, 3 acciones que se tendrían que hacer para poder solucionar el problema de agua actual. Primero, a través de la organización social, frenar que se instalen grandes megaproyectos con concesiones muy grandes de agua y que frenar como eso. La otra es que creo que debe haber una política pública por empezar a inyectar a los mantos acuíferos agua, o sea, a través de cosechas de agua, pero que no sea pagado por los habitantes, que realmente no, la problemática no está, se nos quiere echar la culpa que nosotros derramamos y malgastamos el agua cuando realmente no, la gran problemática no va por ahí, no va por los ciudadanos. Sí debemos cuidarla y respetarla, pero la gran problemática está ahorita en este acaparamiento, ¿no? En este uso desigual. Hay que revisar estas concesiones. Claro, hay que revisarlas, hay que cambiar, hay que exigir que se genere una nueva ley, que se pueda aprobar una nueva ley que contemple el derecho humano al agua. Entonces hay una iniciativa ciudadana del agua que impulsa y que vela porque tengas un agua sustentable, porque se quiten las concesiones que contaminan, que se vele por los mantos acuíferos, ¿no? Entonces, ese por un lado es la acción de que exigir a los diputados y senadores que aprueben una ley que contemple derecho humano al agua y que se quite la actual ley que está hoy en día que no sirve para nada. Gracias, maestro Wilfrido. Pues con copia a todos aquellos opinadores que dicen la solución es privatizar el agua, pues no, ya lo dijo aquí un experto, el derecho humano al agua. Gracias, Oscar. Al contrario, muchísimas gracias y estamos aquí en el próximo programa. Gracias.